Son las 5 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Buenas noticias. En el incendio de La Vall d'Uixó, en Castellón, baja a nivel 1, aunque todavía no está estabilizado. Todos los vecinos ya han vuelto a sus casas. El consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, advierte a la población de que limiten los desplazamientos hacia el monte hasta que el incendio se dé por extinguido. Una recomendación fundamental para la ciudadanía, ¿no? El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señala a Pedro Sánchez como el responsable de la nueva crisis migratoria en Ceuta. Asegura que se trata de una política migratoria que en Washington lleva meses denunciando. En el comunicado, Marco Rubio dice que la situación en Ceuta es, abro comillas, el resultado de las medidas del Gobierno de España para permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa. Es lo que dice Marco Rubio. Son palabras del comunicado del Departamento de Estado estadounidense. Y sobre la actuación del Gobierno, en el día de ayer hemos hablado con el general retirado del Ejército de Tierra, Pedro Méndez de Vigo. Señala la falta de previsión para preparar a una serie de efectivos en un periodo de tiempo en el que muchos se encuentran de vacaciones. Lo acaba de explicar aquí, en la tarde. 30-31 de julio son los días donde las organizaciones, las Fuerzas Armadas, tienen mucha gente no disponible simplemente porque está de vacaciones, que yo creo que ha faltado la previsión, como en tantas veces. A mí me cuesta trabajo pensar que un movimiento de este tipo, que envuelve a más de 50-60.000 personas, se improvisa y se produce de forma espontánea. Yo creo que requiere una preparación, pillado a Ceuta con unas fuerzas de seguridad muy escasas, acordes al momento del año. Y estamos inmersos en la segunda gran operación salida del verano. Son fechas en las que se esperan más de 54 millones de desplazamientos en todo el mes de agosto. Muchos ya han emprendido su viaje, pero otros están volviendo. Nos asomamos a las carreteras para ver cómo se circula a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos pendientes de varios alcances que complican la circulación en Castellón, en la AP7 a la altura de Benicàssim en dirección Valencia. Valencia por la A7 en Manises ya en sentido Castillo de la Plana. Y un último en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Huévar. Al margen de ello, tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A1 en Venturada y en la A3 en Rivas. Complicada en Toledo la A5 a la altura de Maqueda y Santa Olalla ya en dirección Talavera de la Reina. Retenciones en Barcelona en la AP7 en Martorell y en sentido Tarragona. Y se complica la circulación en la salida de Sevilla en la AP4 en Los Palacios y Villafranca. Y en los deportes, Ter Stegen ya vuela hacia Ámsterdam. Andrés Sánchez. Sí, el portero alemán ya pone rumbo a Países Bajos para firmar con el Ajax. Víctor Navarro. El guardameta alemán que vuela ahora hacia Ámsterdam ya ha pasado el control de seguridad en el aeropuerto de Birmingham, abandona la expedición, ya no aparece en esa lista de convocados para el partido de hoy el primer amistoso del Fútbol Club Barcelona. Se marcha, se reencuentra con Mitchell. Dice que todavía no está todo cerrado porque debe pasar revisión médica. Lo harán mañana. Una vez supere esos exámenes médicos, será oficial su llegada a su cesión al Ajax. Tenemos también una última hora y es que la Federación Inglesa de Fútbol ha sancionado al Chelsea con una multa de más de 11,5 millones de euros por haber realizado pagos secretos de unos 55 millones a agentes y terceras partes entre 2011 y 2018. Aunque la comisión evaluó castigos más severos, como la pérdida de 6 puntos en la Liga y la prohibición de fichar durante 2 ventanas de traspasos, estas sanciones han quedado suspendidas temporalmente hasta junio de 2027. En baloncesto ya es oficial, se acabó el culebrón Ezonja porque Mario Ezonja es nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers. El croata pone fin a su etapa en el Real Madrid con algo de polémica y firma con el conjunto de la NBA por 1 año. Y en tenis, Rafa Jodar se enfrenta esta noche en los cuartos de final del ATP de Washington a Musetti. Tras vencer a Nishikori y a Fils en las rondas previas, el italiano será su siguiente rival a batir. Gracias, Andrés. Sigues en la tarde de COPE. Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel. Cause with the birds that shed it's a lonely view. With the birds that shed it's a lonely
6:05 de la tarde, 5:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoiñán y vamos a estar contigo hasta las 7. En ese momento llegará la linterna para ampliar toda la información, para continuar pues contando lo que pasa, como estamos haciendo nosotros. Son momentos de mucha tensión los que se están viviendo en la ciudad autónoma de Ceuta. Te estamos contando en directo esa crisis migratoria, una crisis que es también humanitaria, política, diplomática, una crisis que supera ya en cifras a todas las anteriormente vividas en la ciudad de Ceuta. Una avalancha humana de 60.000 personas, según los últimos datos, y la cifra más angustiosa es la de 57 muertos. 57 personas que han perdido la vida en el mar hasta el momento, y todo apunta a que van a ser más los cuerpos rescatados. Eso sí, hoy la imagen es en parte diferente, contraria a la de ayer. Después de la llegada de muchísimas personas, 60.000, ahora lo que estamos viendo es el movimiento inverso. Los que retornan voluntariamente a Marruecos, muchos de ellos a pie. Según las últimas cifras dadas por el Ministerio del Interior, más de 37.500 migrantes ya habrían regresado al país del que vinieron, a Marruecos. Ahora mismo, si miramos ese punto caliente, la zona de Ceuta, la playa del Tarajal, la foto es la siguiente. Chicos parados que aún llegan con su bañador, con su neopreno algunos, con sus sandalias, en la playa del Tarajal, con el agua en la orilla, más o menos el agua hasta las rodillas o cubriendo los pies, y una hilera de militares españoles y Guardia Civil que custodian la entrada, es decir, que impiden el paso. Algunos también vemos que siguen intentando llegar a nado. Esa es la imagen, por lo tanto se habría interrumpido el flujo de entrada, ese flujo de entrada en España, y no se estaría permitiendo que entrase más gente. Lo que sí se está produciendo es el flujo, como decimos, contrario, hacia el otro lugar, hacia Castillejos, que es la zona marroquí, donde ya han vuelto, como decimos, 37.500. Vamos a irnos hasta ese punto, hasta Castillejos, con nuestra corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola Israel, buenas tardes nuevamente. ¿Cuál es la situación ahora allí? Pues esa, la de decenas de miles de marroquíes, ahora de vuelta, como decías, el proceso a la inversa, buscando la oportunidad para alcanzar lo antes posible su localidad de origen. Algunas de esas localidades están lejos, estamos hablando de ciudades como Fez o como Casablanca, estamos hablando de 6 horas en vehículo particular, 10 horas en autobús. No hay recursos, necesitan recursos para poder viajar, sea en un tren, en un autobús, y ahora mismo pues es la misma imagen que me sigue acompañando desde primera hora de la madrugada, y es la de montañas, digamos que de jóvenes subidos en los camiones con mucha gente siendo transportada hacia Tetuán, por ejemplo, desde Castillejos hasta la ciudad de Tetuán, pero también otro tipo de vehículos, como venía explicando en las últimas horas. Y también tenemos pues muchísimos jóvenes que siguen caminando a pie, en el mismo estado de siempre, exhaustos, derrotados, frustrados, en fin, que esto es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Y qué es lo que nos preocupa, Israel? Pues el silencio de las autoridades marroquíes, Israel. El silencio preocupa profundamente porque no hay declaraciones de partidos políticos, del Ministerio del Interior, ni de las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Nadie parece asumir la responsabilidad de explicar qué es lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y sobre todo el por qué está sucediendo. Y yo creo que vamos a tardar días para escuchar a voces de organizaciones especialmente no gubernamentales para explicar la magnitud de estos movimientos, para explicar estos perfiles de jóvenes con los que estamos trabajando, Israel, para explicar el por qué. Escuchaba antes, ¿estás ahí, Israel? Sí, estoy Escuchaba aquí. Sí, escuchaba antes que algún tertuliano o algún compañero hablaba que no llegaba a comprender que esto fuera espontáneo, que según él tenía que haber una organización y una estrategia anticipada. Y yo insisto en deciros a todos y a todas que no. Y esto es lo que hay que estudiar. El fenómeno
el fenómeno vanguardista numérico, la revolución de las redes sociales, la rapidez con la que un joven se mueve de un punto a otro, el cómo la información ha transcurrido en 48 horas hasta el punto de que miles de personas se encuentran. Esto por un lado. Y el segundo, ¿cuántos jóvenes desahuciados, desamparados? ¿Cuántos jóvenes que quieren huir? Esto es lo que hay que... Aquí es donde hay que poner el foco, ¿no? Para los que estamos en Marruecos y para los que respondemos a cuestiones de movilidad. Beatriz, si lo que buscaba, escuchándote, si lo que buscaba el gobierno marroquí con esta política de brazos caídos, que es lo que dicen muchos aquí, ¿no? Dar en cierto modo, un toque de atención a España por un lado, sí, la tesis de las relaciones, del estrechamiento de relaciones con Argelia, y por otro lado, la tesis de esa nacionalización española de los saharauis, esa ley que está en trámite para dar la nacionalidad española a los saharauis que hayan nacido antes del año 77, que es cuando el Sáhara estaba bajo control español, pues esa tesis de que Marruecos quiere dar un toque de atención, en cierto modo tampoco le ha salido bien a Marruecos, porque está dando una imagen de cara al mundo de que la gente quiere huir de su país, quiere salir de sus fronteras, y son muchísimos. Claro, a lo mejor habría que plantearse si realmente nos preocupa en esta coyuntura la imagen. Habría que plantearse si realmente la prioridad para Marruecos es la imagen de ver a esos miles y miles de jóvenes buscando salir de sus ciudades de origen. Precisamente creo que no es lo que nos importa ahora mismo, no nos importa esa imagen, si me tengo que poner en el vestido del Estado marroquí, sino que hay una herida profunda que ha molestado más que una propia imagen. Es exactamente la misma herida o de otra naturaleza que se produce en 2021. Entonces, claro, ¿por qué duele este tipo de cosas? Porque al final no dejas de estar utilizando una población marroquí joven para enseñar músculo. Esto es lo doloroso. 57 muertos, y subiendo porque aparecerán muertos, más. Esa es la gran tragedia, y desaparecidos. Sí, esa es los padres siguen... Claro, sigue habiendo, claro, si calculamos que hay 60.000, 70.000... todos aquellos que han intentado, pues eso, caer al mar, ¿no? Y nadar. Hay mucha gente, por ejemplo, que ha desaparecido y que no están cuantificadas de momento. ¿Por qué? Pues porque las familias están publicando en las redes sociales, en los portales digitales de Marruecos, a sus hijos y sus hijas desaparecidas. Fotos ahora de están desaparecidos después. Claro. Claro, cuando pasen 3 o 4 días, ahí ya la preocupación aumentará porque ya la esperanza de retornar o de ver retornado tu hijo o tu hija con vida, pues caerá, ¿no? Desaparecerá. Entonces tendremos una nueva alerta de muertos, evidentemente. Pero de momento, desde aquí, desde Marruecos, no nos están contando cuántos han muerto y qué está pasando, ¿no? Ahí. Pues habrá que estar atentos en los próximos días a esas respuestas, a las preguntas que tenemos ahora mismo. Si, según cuenta Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África, ese movimiento, ese flujo de personas, que no es un movimiento migratorio normal, al uso como lo conocemos, sino también en esa llamada a través de redes sociales, esas imágenes de una frontera caída, como hemos visto, que es la frontera de Ceuta, con gendarmes marroquíes que han llevado a cabo una política de brazos caídos, y que han permitido pues esta entrada de mogollón de chicos que ahora regresan a Marruecos al no encontrar en Ceuta pues igual lo que creían que podían encontrar o lo que estaban buscando, y sobre todo ese drama de los que han perdido la vida en el mar. Gracias, Beatriz Mesa. Iremos a hacer la tarde el lunes este programa desde allí, desde Ceuta, y contamos contigo, claro, al otro lado de la frontera para contar cuál es la situación y esas respuestas que buscamos. Un abrazo, Beatriz. Otro para vosotros, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con Ivón Domínguez, que es secretario nacional de Jupol. Jupol es el sindicato de la Policía Nacional. Ivón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Israel. La situación, la imagen que estamos viendo ahora mismo es esa playa del Tarajal con agentes de la Guardia Civil, también militares y de la policía, impidiendo el paso, en cierto modo, de esos chicos que aún seguían llegando. Decimos que la mayoría ahora están abandonando, es decir, el flujo es al contrario, pero hay otros que aún seguían nadando para intentar entrar. Se les ve en la playa con sus bañadores, con sus flotadores, con el neopreno, y no les deja pasar el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea que ese flujo se habría interrumpido. Ivón, ¿qué es lo que os cuentan a vosotros los compañeros policías que están allí?
Bueno, sigue siendo una situación muy complicada. Aún hay miles de personas en Ceuta que accedieron ayer. Hay muchísimas personas que siguen entrando y es cierto que algunas de ellas ya empiezan a abandonar la ciudad, pero aún así la situación es de máxima tensión en Ceuta. Los ceutís y los compañeros se sienten absolutamente abandonados por el gobierno y los policías nacionales concretamente bastante indignados porque están trabajando en unas condiciones complicadísimas, en una inferioridad numérica que pone en serio riesgo su propia integridad, y además esta mañana han visto como los pocos refuerzos que han llegado a Ceuta, en vez de proteger a la población y garantizar la seguridad, se han dedicado en proteger a la comitiva del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y las instalaciones que han visitado. Con lo cual, indignación máxima por parte de los ceutís y por parte de los compañeros que están en Ceuta. Bueno, las imágenes que hemos visto con esa visita del presidente del gobierno a Ceuta era la de vecinos que le increpaban, le insultaban y todo, pues el presidente que ha llegado aún así blindado con unas medidas de seguridad extraordinarias. Entonces decís que lo que ahora se está diciendo en la policía, lo que os cuentan los compañeros, es esa indignación porque las medidas de seguridad se han destinado de forma, vosotros decís, quizás desproporcionada a cubrir al presidente del gobierno, y cuando la emergencia nacional está por otro lado, ¿no? Totalmente. Es que los compañeros, la inmensa mayoría, están destinados en Ceuta y hay muchos que evidentemente viven allí y son ceutís, entonces se sienten doblemente abandonados, por un lado como ceutís y habitantes de la ciudad autónoma, y por otro como policías, porque han trabajado en una situación complicadísima en inferioridad numérica. Ayer se puso en serio riesgo la integridad física de los propios policías, no podían garantizar ni su propia integridad como para garantizar la seguridad de los ceutís. Y hoy, cuando han visto que las órdenes que recibían era proteger la comitiva y las instalaciones donde estaba el presidente, los compañeros estaban francamente indignados, porque hay que recordar que hoy ha habido momentos de máxima tensión con problemas muy serios, muy graves de orden público, saqueos, etcétera. Y ver que las órdenes que recibes es proteger al presidente del gobierno cuando la población ceutí se siente absolutamente abandonada, pues la indignación es máxima en la Policía Nacional. Bueno, nos contaba un comerciante de allí de Ceuta hace unos minutos que es verdad que él ha tenido que cerrar su tienda, que efectivamente ha habido algún saqueo, pero que tampoco eran generalizados. Es decir, que para la cantidad de gente que ha entrado, que son 60.000, que muchos han entrado sin nada, han entrado con lo opuesto, con un bañador, con unas chanclas y sin nada más, pues que dentro de lo que cabe la situación pues no era todo lo mala que podría haber sido. Es lo que nos contaba este vecino de Ceuta. En todo caso, pues la tensión es máxima y el colapso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como nos está contando Ivonne Domínguez, que es secretario nacional de Jupol, es el sindicato de la Policía Nacional, pues ahí está. Claro, la imagen que vemos ahora es la de que han interrumpido el paso en esa playa del Tarajal, que están custodiando a esos chicos, ¿no?, que ya no permiten entrar a más ahí en esa playa, están metidos en el agua hasta las rodillas, con el agua hasta las rodillas más o menos. Claro, se decía, el gobierno dice que llegan aquí por una sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente cuando se llega a nado. Eso es lo que dice, pero ahora mismo no les están devolviendo, o sea, no vemos a militares devolviendo a los chicos ni a material antidisturbio para llevarlos a su país, pero tampoco les están permitiendo el acceso, y los que vuelven por su propio pie. La pregunta, Ivonne, ¿cómo se va a hacer? Porque hay un acuerdo entre España y Marruecos para devolver a estos chicos de forma ordenada en los próximos días. Claro, ¿cómo se puede devolver de forma ordenada cuando muchos llegan sin identificación, muchos no se sabe si son marroquíes o son argelinos, y sobre todo cuando hay cerca de 7.000 menores que no se les puede devolver así por así? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que se dice? Parece que va a ser muy complicado. Sí, estamos en una situación de absoluta inseguridad jurídica, en un auténtico limbo legal. De hecho, lo que estás describiendo, esa playa o zona del Tarajal, están en tierra de nadie, como dicen los compañeros, y lo que se está intentando es que vuelvan voluntariamente a Marruecos, porque efectivamente yo discrepo con que es culpa del Tribunal Supremo, como he escuchado alguna voz decir. No, el Tribunal Supremo lo que hace es interpretar la ley y encontrar una laguna legal. Nosotros por eso estamos solicitando de forma urgente, además, la modificación de la ley de extranjería para acabar con estas lagunas legales y que estas personas puedan ser expulsadas de forma automática. Y además hemos solicitado, ya llevamos tiempo solicitándolo, un acuerdo de readmisión bilateral entre España y Marruecos para que estas personas
sean readmitidas de forma automática en Marruecos, que por cierto ese acuerdo está firmado entre España y Francia y es totalmente legal. Francia lo aplica de forma automática. Entendemos que si es legal con Francia, debería serlo con Marruecos. Pero a la pregunta que me hacías, bueno, una absoluta incertidumbre y una situación de inseguridad jurídica que no sabemos muy bien cómo se va a resolver. Sí que llama poderosamente la atención, al menos a nosotros nos llama la atención, es que casualmente las palabras que utiliza Pedro Sánchez básicamente son las mismas que está utilizando el régimen marroquí, como por ejemplo atribuir a las mafias el relato es el mismo. El relato es el mismo. Efectivamente. El relato es el de que son las mafias las que se han aprovechado de esta sentencia del Tribunal Supremo que evita las devoluciones en caliente para organizar esta entrada masiva de 60.000 personas. Bueno, hemos hablado con nuestra compañera Beatriz Mesa, que descarta ese argumento, porque una mafia no actúa así. Una mafia actúa de forma distinta, pues como vemos con los cayucos, y de forma más, no sé si decirlo porque se juega la vida igual, pero ordenada, no así con este aluvión. Entonces esto solo responde pues a ese llamamiento a través de redes sociales, a una frontera caída y a una política de brazos caídos, valga la redundancia, de la gendarmería marroquí. Veremos y sabremos con qué intención y qué es lo que hay detrás de esto. Ivonne Domínguez, secretaria nacional de Jupol, Sindicato de la Policía Nacional, gracias. Nada, muy buenas tardes, gracias a vosotros. Pues esa es la imagen que te estamos contando y que pues seguiremos contándote en COPE en las próximas horas y en los próximos días. El lunes haremos la tarde desde allí, desde Ceuta, desde esa frontera del Tarajal. Han entrado 60.000 personas por esa frontera en las últimas horas, 37.500 habrían vuelto ya a Marruecos y el número de fallecidos, que es lo más preocupante, al fin y al cabo son 57 y subiendo, porque hay muchos desaparecidos que no se sabe si se podrán recuperar los cuerpos en algún momento. Escuchábamos a Beatriz Mesa, al otro lado de la frontera de Marruecos, decir que muchas familias marroquíes ya están difundiendo las fotos de sus hijos, de sus seres queridos que han salido y que aún no han regresado y no pueden localizarles. Y también escuchamos a Ivonne Domínguez quejarse pues de esa indefensión de los agentes de la Policía Nacional, que son muy poquitos y que se ven pues en una situación un poco de colapso. Seguiremos contando en todo caso la última hora. See it standing there, you watch me bleed and 6:22 de la tarde, 5:22 en las Islas Canarias, y hablamos de otro tema, y es que estamos en agosto, entra agosto ya mismo, tenemos la maleta hecha, la persiana bajada, la puerta cerrada con llave, porque es el momento en el que muchísimos se van de vacaciones, es el mes de vacaciones por excelencia, y la casa se queda ahí, sola, 15 días, a veces un mes entero, y aún más ahora, como te digo, cuando más de 5,5 millones de desplazamientos previstos son los que hay para este fin de semana según la DGT. Muchos de ellos marchan ya de vacaciones con el coche lleno y, como decimos, con la casa vacía y cerrada. Y aunque parezca que no hay nada que hacer más que cerrar y listo, lo cierto es que dejar una casa vacía tiene su ciencia, porque luego llegas y te encuentras con la nevera oliendo mal, con el agua de las tuberías que tiene sabor a metal, o algo goteando que nadie vio a tiempo. Yo tengo aquí conmigo a nuestro amo de casa, Pedro Caballero, con su delantal y todo, Viene ahí muy elegante. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, la verdad es que sí, que te vas y bueno, y cuando llegas, pues ¿tú te acuerdas de aquel anuncio que tenía y que abrías la puerta y te venía como un puño que te daba un puñetazo? Así que, sí. Pues esto es lo que nos pasa a veces cuando nos vamos. Hoy nos metemos con los malos olores en nuestro hogar cuando nos vamos de vacaciones. ¿Qué podemos hacer con esto, con lo de los malos olores? A mí me parece imposible llegar a casa y que huela como cuando te fuiste. Eso es lo que queremos, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es, antes de irnos, hay que revisar la casa. Y vamos a empezar por los desagües que tú decías. Y hay un truco muy bueno, porque los desagües, efectivamente, cuando llegamos es lo que más olor tiene raro, ¿no? Porque, mira, aquí tengo una tapa de un desagüe, de esto del de fregadero, porque si quieres otro día te lo explico con más detenimiento, porque si quitamos esta tapa, a veces viene con un tornillito en medio, hay un mundo debajo de ahí, pero un mundo... Sí, estamos hablando de la típica tapa metálica que filtra y que impide que en el fregadero pues se cuelen cosas más grandes, ¿no? Y que puede filtrar un poquito más. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, eso no caemos en ello. Hay un truco muy bueno que yo utilizo, que es que cuando ya me voy a ir, cojo y hago el día anterior en estas cubiteras que tenemos de plástico o de silicona, y hago una mezcla de agua
con limón y vinagre. Lo mezclo y lo pongo en esos cubitos, de esa cubitera, la meto al congelador y cuando me voy a ir, la saco directamente y esos cubitos los pongo en el fregadero. Anda. ¿Qué pasa? Que según se va derritiendo... Va quedando el olor ahí. Va derritiendo los posibles gérmenes que pueda tener y el posible olor que pueda tener y cuando venimos no tenemos ese olor tan raro que tenemos en el fregadero. O sea, son cubitos de hielo con vinagre y limón, ¿no? Y agua. Y agua, claro. Y entonces los dejas ahí como Se en dejan el ahí, fregadero. ahí, pero sin agua ni nada. O sea, directamente se van derritiendo poco a poco, como vamos a estar, imagínate, estamos 2 semanas fuera. Pues poco a poco se van derritiendo y cuando venimos no tenemos ese olor tan raro que podemos tener. Qué fuerte, qué listo eres, tío. ¿Y en el baño se puede hacer lo mismo? Claro, en todos los desagües que tenemos, yo he dicho el fregadero porque es el primero de la cocina, pero podemos hacerlo en todos los desagües que tenemos. Echamos una cantidad en cada uno, en el fregadero porque más, quizá, ¿no? Pero en el resto también lo podemos hacer y no funciona. Luego, algo que siempre tenemos, el frigorífico. Hay algo que podemos hacer que nos va a evitar de que huela cuando venimos, porque por mucho que lo limpiemos, os voy a decir, va a oler algo raro. Porque no me he dejado nada ni más, pero de estar cerrado y demás, date cuenta que ahí, durante todo el año, estamos metiendo alimentos. Y lo vamos limpiando periódicamente, que eso también tiene su ciencia y hay que hacerlo de una determinada manera. Pero, ¿qué ponemos? Pues mira, ponemos sinceramente, muy rápido, ponemos un vasito o de bicarbonato o de café molido. En el frigorífico. Y lo dejamos dentro. Eso, el café o el bicarbonato tiene la propiedad de absorber todos los malos olores que tenemos. Anda. Así cuando lo abrimos no tenemos ese olor tan raro. Luego, sí, una cosilla. Y una duda, ¿El frigorífico cuando te vas de vacaciones se apaga o no se apaga? Pues mira, depende del tiempo que nos vayamos. Vale, ¿y cuál es un poco la clave? Mira, si nos vamos de una semana a 10 días, yo no lo apagaría. Ahora, si nos vamos a ir ya un tiempo más prolongado, a partir de 20 días o un mes, ahí quizá sí que sería conveniente si no tenemos nada. Claro. A ver si vamos a tener algo en el congelador. Claro. Cuidado, o sea, que no tenemos nada, pues sobre todo observarlo, porque a veces se nos queda algo. ¿Y la lavadora? Porque muchos se van con la sensación de que la han dejado limpia y cuando vuelves la goma está oliendo fatal, ¿no? Mira, yo lo que suelo hacer en la lavadora, pongo, antes de irnos, suelo poner un ciclo corto. Un ciclo corto de 30 minutos, con algo, ya aprovechas para tener alguna prenda y lavarla. Luego es muy importante dejarla abierta para que se seque la lavadora. Es muy importante que se seque la lavadora, porque si la dejamos con la goma mojada y la cerramos, cuando abrimos la lavadora podemos tener ese olor también raro. Y algo que no se hace y que se debe hacer, el cajetín de la lavadora, ese cajetín, para algún oyente que nos escucha que no sabe lo que le estoy hablando, el cajetín, porque no todo el mundo se ha acercado a la lavadora, porque hay muchos que todavía, yo me encuentro, que no saben poner todavía la lavadora. Mira, un día te voy a que dedicarlo a cómo poner la lavadora. Pues el cajetín donde va el suavizante y el detergente. Donde va todas esas cosas, pues se saca. Sí, se saca el cajetín. O sea, por completo. Se saca fuera, se mete debajo del grifo con un poquito de jabón, se lava y se mete. Porque a veces ahí se quedan restos, que es lo que hace que también nos huela. O sea, que eso es otra cosa que tenemos que hacer. Luego, algo que te ve, el cubo de la basura. Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, el cubo de la basura a veces no nos damos cuenta y no caemos en ello. El cubo de la basura hay que lavarlo. Ya. Hay que lavarlo periódicamente. Pues según vas diciendo las cosas, digo yo, vaya, es normal que me huela mal al entrar porque no he hecho nada de esto. Claro. Yo, ¿sabes lo que suelo hacer? Yo cuando me voy y demás, aunque le haya lavado el cubo, suelo coger y cojo un papel de cocina directamente y hago lo siguiente. Lo meto debajo del agua, lo humedezco, no lo mojo entero y le pongo un poquito de suavizante. Y lo pongo en el fondo del cubo de la basura. Luego le pongo la bolsa y demás. ¿Qué pasa? Que ese aroma que tiene te lo transmite a través del cubo que tienes. Entonces, claro, cuando vas a tener la bolsa y demás, pues no tienes ese olor tan raro que aunque lo lavas y demás, pues al final... Vas a tirar la basura con gusto, ¿no? Con gusto porque huele bien. Oye, en lavavajillas es algo parecido, ¿no? Se puede aprovechar el bicarbonato y hacer algo más. En lavavajillas lo mismo. Y hay un truco, súper truco, que mira, este truco, cuando cualquiera que nos escuche, yo creo que nos va a felicitar porque es lo que hice yo cuando me lo dijeron. En la cisterna del baño, ¿a ti no te ha pasado a veces que cuando llegas al inodoro salen como unos hilitos marrones que no sabes de qué es? Y bueno, estos hilitos marrones, ¿de qué es? Y yo se limpia todos los días, ¿pero de qué es? Y es que la cisterna tiene una goma
Una goma que con el tiempo se va deteriorando y es lo que hace que salgan esos hilitos que tenemos. Y sobre todo, si lo dejamos durante un periodo de tiempo de vacaciones, no la vamos a utilizar y cuando venimos, pues esos hilitos los tenemos ahí. Pues hay una cosa que nos puede ayudar a que eso no pase. Una pastilla de lavavajillas. Abrimos la cisterna, metemos la pastilla de lavavajillas y la dejamos ahí, directamente. Esa pastilla se va deshaciendo poco a poco y es lo que va haciendo que, por lo menos, eso no nos suceda. Qué fuerte. Oye, algo más antes de cerrar la puerta, por ejemplo, en los armarios, pienso. Los armarios, en los armarios lo que suelo hacer es meter una bolsita con, yo cojo hierbas aromáticas, la cuelgo directamente de ahí y luego lo que suelo hacer es que con una bayeta de algodón de rejilla la humedezco con un poquito de suavizante y le doy a todas las paredes para evitar también esos olores que podemos tener dentro de los armarios. Vale, hemos hablado para consejos para los que se van ahora mismo de vacaciones en agosto, para que la casa cuando vuelvan no huela fatal, pero vale, ahora imagínate que ya estamos de vuelta, porque muchos ahora llegan, o sea, otros se van, pero muchos llegamos, ¿no? Maleta en mano, delante de la puerta de casa, ¿cuál es el primer movimiento? Mira, el minuto de oro. Voy a decir el minuto de oro. Cuando entramos en casa, no prohibido abrir directamente todas las ventanas. Vaya, ya mal. Ya lo he hecho mal. No. Y me van a decir, ¿pero por qué no voy a abrir las ventanas si estoy deseando que la casa se airee? Sí, pero si hay algún olor o algo, no lo vamos a poder detectar. Anda. Porque claro, si tú abres todas las ventanas, ese olor que tenías fuerte en algún sitio localizado se va a difuminar. O sea, que hay que hacer como un perro, ¿no? O sea, ir olfateando por la casa a ver de dónde viene el olor. Claro, tú te das una vuelta y directamente ves, oye, pues mira, es que aquí me huele, aquí en esta habitación me huele algo raro tal. Entonces ya lo tienes localizado. Si te das una vuelta y no te huele nada raro, pues directamente ya empiezas a abrir todas las ventanas. Pero lo primero, en minuto de oro, es darte una vuelta que tardas nada, menos de un minuto. Directamente en darte una vuelta por toda la casa. Le pregunto al millón, si huele mal la casa al volver de vacaciones, porque no hemos seguido ninguno de estos consejos sabios que nos estás dando, ¿se puede poner un ambientador para solucionarlo? Uno bueno, dejarnos la pasta y en un buen ambientador. Mira, el mejor ambientador que hay, que yo he descubierto, es que si tenemos en casa aire acondicionado o bien ventilador, te voy a dar dos. Para el aire acondicionado, cuando tenemos el ambiente cargado y bueno, quiero darle un poco porque está la casa limpia, pero tengo el ambiente un poco cargado, abrimos esa compuerta del aire acondicionado y ahí tenemos un filtro. En ese filtro que tenemos, le vamos a coger directamente un pulverizador, lo vamos a meter agua con un poquito de suavizante, lo vamos a mezclar y le vamos a pulverizar ahí. Cuando lo cerramos, ¿qué es lo que nos sale directamente a donde estamos? Un olor agradable. Claro. Directamente. Pero si no nos pasemos tampoco, no se trata de mojarlo entero. ¿Que tenemos un ventilador? El ventilador lo que vamos a hacer es que vamos a coger o bien un algodón o bien un trapo de algodón de rejilla, vamos a hacer lo mismo, humedecerlo con agua y un poquito de suavizante y lo ponemos justo a la salida donde tenemos el ventilador. ¿Para qué? Para que ese aire que vaya directamente nos ambiente donde estamos, en la estancia donde estamos. Oye, pues qué consejos más sabios para los que se van de vacaciones y también para los que regresan, para que la casa no huela mal, para poder pues estar a gustos, ¿no? En nuestra casa, que es al fin y al cabo lo que queremos. Pedro Caballero, nuestro amo de casa que viene aquí con su delantal. Pues gracias por estar en la tarde y nos seguimos escuchando este verano, si te parece. Sí, ya estoy preparando la de la semana que viene, que bueno, que la verdad es que va a ir por otro lado, pero bueno, que tiene que ver con el calor también. Bueno, ya has dejado varias cosas ahí encima de la mesa, hay muchos temas que tratar. Gracias, Pedro, un placer. Y otro igual. Y una última hora que conocemos a las 6:33 de la tarde, 5:33 en Canarias, es que Italia acaba de anunciar que suspende el acuerdo de Schengen con España tras la crisis migratoria de Ceuta. Es esa última hora y como toda última hora pues vamos a ampliarla con nuestra corresponsal ahora mismo en el Vaticano, Ángeles Conde. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos pendientes de esta noticia que acabamos de conocer. El Viminale, como se conoce aquí al Ministerio del Interior italiano, ha ordenado efectivamente el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España. Esta mañana se ha reunido la Comisión de Inmigración y Seguridad de Fronteras, presidida por el propio ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y ha estimado oportuno cumplir con esta medida de la que ya habían advertido hace unas horas tanto la primera ministra Giorgia Meloni como el ministro de Exteriores Antonio Tajani y el vicepremier ministro Matteo Salvini. Los tres habían hecho duras publicaciones
en X, advirtiendo al gobierno español de que iban a emprender ese camino, suspender el acuerdo Schengen de libre circulación entre Italia y España. Además, indica el Viminale, el Ministerio del Interior italiano, que el ministro Piantedosi ha tenido una conversación con su homólogo francés y han acordado Francia e Italia reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países. Vamos a ver, Ángeles, para que nuestros oyentes lo entiendan, este cierre de fronteras marítimas y aéreas con España, estamos hablando de Italia, que es un socio, que es un aliado, que es un país amigo, ¿qué significa? Es decir, si alguien tiene que coger ahora... Muchísima gente que va a pasar sus vacaciones, por ejemplo, en Italia en los próximos días. ¿Esto le afecta? ¿Qué significa exactamente? Esto es lo que tenemos que ver. El artículo 25 del Tratado de Schengen permite esta suspensión temporal del acuerdo. Habrá que ver, en todo caso, si es necesario, en lugar de portar el DNI, si es por vía aérea, pues probablemente portar el pasaporte. Habrá que ver cómo se concreta, es una última hora, hay que ver los puntos específicos de este cierre, es decir, cómo va a afectar a los viajeros, porque no nos olvidemos que nos encontramos en pleno verano con personas que ya han comprado sus billetes, personas que vuelven a casa, sea Italia, sea España. Por lo tanto, bueno, muchos estarán en Italia, muchos españoles estarán en Italia ahora mismo y muchos italianos estarán en España, con lo cual los ministerios, las autoridades correspondientes de cada país tendrán que ver cómo se articula esta suspensión del acuerdo Schengen entre Italia y España. Qué fuerte, Ángeles, lo que nos cuentas, esa última hora que te recordamos aquí en la tarde, 6:36. Italia ordena el cierre de fronteras marítimas y aéreas con España, esa suspensión de Schengen con nuestro país por la crisis en Ceuta, suspensión temporal. Vamos a intentar ampliar la información en los próximos minutos y explicarte por qué ha sucedido esto. Bueno, el por qué está más o menos claro, pero ¿hasta dónde llega esta decisión? Porque estamos en un momento en el que muchos españoles pues están preparando su maleta para irse, por ejemplo, a Italia, ¿no? Y ahora mismo ese cierre de frontera es la noticia. Ángeles, enseguida ampliamos también la información contigo a medida que se vayan teniendo detalles. Sigues en la tarde. Gracias, Ángeles. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, va. Bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Está muy bien que llevar la medallita del patrón de Guadarrama de Jalón colgando del espejo retrovisor de tu coche te dé seguridad. De verdad, muy bien, ¿eh? Pero a nosotros, seguridad, lo que es seguridad, nos la da que lleves la V16 conectada en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado en carretera, informa al resto de conductores. Recuerda, no salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur.
España es campeona del mundo. Y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. ¿Te lo vas a perder? Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE. Domingo Badía. Un espía español que engañó a todo el mundo fingiéndose un príncipe árabe y escribió un bestseller del siglo XVIII que fueron Los viajes de Ali Bey, en el que contaba todas estas aventuras. Y por cierto, este hombre también fue espía de Napoleón. ¿Cómo? Sí. Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos. De lunes a viernes desde las 6. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 7 menos 20 de la tarde, 6 menos 20 en las Islas Canarias. Seguimos en esta tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo 20 minutos más hasta que llegue la linterna con toda la información que no es poca. La última hora es la que te contábamos. Italia ha cerrado sus fronteras marítimas y aéreas con España. Ha suspendido la aplicación del acuerdo Schengen con nuestro país. Todo por la crisis migratoria que está ocurriendo en Ceuta. Esa es la última hora. Estamos intentando explicarte qué es lo que implica, porque estamos a las puertas del mes de agosto, cuando también muchos españoles van a viajar a Italia seguramente. Y bueno, pues el tránsito habitual que hay entre España e Italia, que es un país amigo, al fin y al cabo. Ángeles Conde, corresponsal de COPE en este momento allí en Italia. Ángeles, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que Italia ya había hecho esto con Eslovenia. De hecho, el Ministerio del Interior italiano del 19 de junio al 18 de diciembre tiene suspendido también el Schengen con Eslovenia, también por cuestión migratoria, por la ruta balcánica. Es decir, esto forma parte de la política del gobierno de Giorgia Meloni, que ayer dijo muy claro en X que Italia no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a defender sus fronteras y proteger a sus ciudadanos. Así que bueno, esto es la consecuencia, la crónica de un cierre anunciado, sobre todo por las cifras que estamos conociendo de personas que han llegado hasta Ceuta. Italia no es ajena a las oleadas migratorias, lo sabemos muy bien, aquí en el Mediterráneo, en islas como Lampedusa, como Sicilia. Si bien hoy los medios de comunicación italianos hablan de llegada imponente, están poniendo adjetivos a lo que está sucediendo en Ceuta que jamás han usado aquí en Italia para referirse a alguna de las oleadas migratorias. Estamos a la espera de conocer en qué se va a concretar realmente esta suspensión de Schengen por vía aérea y por vía terrestre, porque, como decimos, hay muchos viajeros. Probablemente quienes ya tengan un billete sin conocer durante cuánto ha quedado suspendido este acuerdo, lo mejor que puedan hacer es viajar con pasaporte. Gracias, Ángeles. Voy a saludar a esta hora a Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. General, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Israel. Hablábamos, tenemos la tarde movida. Sí, tenemos la tarde movida, eso le iba a decir. Hablábamos hace 2 horas sobre qué podría estar detrás de esta llegada masiva de migrantes, 60.000 en las últimas horas, 37.500 ya habrían vuelto a Marruecos, sobre por qué los gendarmes marroquíes habrían levantado la mano permitiendo este paso. Bueno, eso era lo que hablamos hace 2 horas. Ahora la noticia es otra. 6:43 de la tarde, la noticia es que Italia suspende de manera temporal la aplicación del acuerdo Schengen con España. Es decir, que va a controlar sus fronteras, las cierra con nuestro país, fronteras aéreas y marítimas. Esto de suspender el acuerdo Schengen, para que podamos ubicarnos, ¿qué significa? Que se cierran por completo, es decir, que ningún español puede viajar ya a Italia a partir de ya, o que va a haber más controles. ¿En qué se podría traducir, general? No, en absoluto, en absoluto. Es decir, lo que pasa es que va a haber más controles. Es decir, que si hasta ahora se pasaba
sin pasaporte, pues ahora será necesario llevar el pasaporte o el DNI, es decir, que cuando lleguen los aviones a los aeropuertos italianos, en lugar de ir a la cola del personal Schengen, iremos por la cola del personal no Schengen, que Schengen es una cooperación reforzada dentro de la Unión Europea, pero su aplicación es competencia de las naciones. Y entonces el gobierno Meloni ya había avisado que ante las posturas, las políticas en cuanto a migración del gobierno español, pues que eso tenía unos efectos indeseados en otros estados de la Unión y que por tanto se reservaba hacer las gestiones necesarias. Y naturalmente el movimiento que se ha producido ayer en Ceuta pues ha alarmado mucho a determinados gobiernos, entre otros el italiano. O sea, que no significa un cierre de fronteras, que sería una barbaridad, sino una suspensión del acuerdo Schengen, que es ese acuerdo por el cual pues los españoles podemos entrar en Italia con nuestro DNI por la cola, la fila en el aeropuerto de Schengen, es decir, con muchas facilidades, con un tránsito bastante libre, y los italianos también pueden hacer lo mismo en España. Lo que se ha anunciado ahora es, bueno, había 9 países que habían amenazado con tomar medidas de este tipo. El primero que lo hace es Italia, es decir, que hay que ir por la fila en el aeropuerto, que es por donde llega la mayoría de la gente, por la fila de los no Schengen, es decir, con el pasaporte en la mano, ¿no, general? Es decir, efectivamente, no vamos con el resto de los países, que es una cola mucho más ágil, porque realmente no hay un control explícito persona a persona, y conllevará una serie de medidas más molestas, evidentemente, pero en ningún caso quiere decir que se haya prohibido la circulación, sino que la circulación no es tan libre como es en el espacio Schengen, simplemente. ¿Esto qué repercusión? Usted es profesor de Relaciones Internacionales, ¿qué repercusión podría tener no sé, qué respuesta podría tener en España? No sé si podríamos responder de alguna forma, si se puede replicar esto en otros países también, que otros países tomen la misma medida. Bueno, yo creo que hay que ser cauto. En las relaciones internacionales surge el principio de reciprocidad. O sea, que podría ser que el gobierno español utilizara las mismas medidas con respecto a las personas italianas, ¿no? Pero yo creo que hay que ser cauto, y yo creo que la crisis de Ceuta, como hablábamos antes, yo creo que tiende a remitir. Es decir, que nos están probando cómo reaccionamos ante una situación adversa e imprevista, y una vez ya estamos viendo que mucha gente sale, y lo que está pasando, el problema lo tiene Ceuta. Va a quedar restringido Ceuta porque no tiene los servicios sociales dimensionados para hacer frente a un grupo importante de personas, especialmente menores, que se van a quedar en la ciudad durante algún tiempo. Bueno, y eso es una crisis que hay que resolver. Pero yo creo que la crisis, digamos, porque claro, hay que tener en cuenta que Ceuta es frontera exterior de la Unión Europea. Entonces, esta nueva crisis que se produce es una crisis, digamos, comunitaria. Bueno, pues yo creo que remitirá pronto si la crisis producida por la invasión de los migrantes en Ceuta remite rápidamente. Bueno, las cifras que da Interior ahora mismo es de que 48.300 migrantes habrían regresado a Marruecos ya. De los 60.000 que habrían entrado, 48.300 habrían regresado. Es verdad que no sé si las cifras encajan de todo con lo que se está viendo ahora mismo, las imágenes que llegan de Ceuta, que es que muchos de estos chicos pues siguen por las calles de la ciudad y siguen durmiendo en los parques. Lo que vemos también en general a esta hora es esa imagen que estamos contando, la de la playa del Tarajal, donde el ejército está impidiendo la entrada de más chicos. Es decir, ya no entran más chicos a esta hora. Es la imagen que llega desde allí. Les mantienen con los pies en el agua, pues en la orilla, sin poder pasar, ¿no? Aunque alguno vemos que intenta zafarse e intenta entrar igualmente, el ejército pues les para, impide la entrada, y muchos regresan por su propio pie a Marruecos. Es verdad que el movimiento es inverso al que veíamos ayer, general. Sí, la situación todavía se va a degradar porque hay miles de personas. Ceuta tiene una población de 84.000 habitantes más o menos, y ha entrado muchos miles de personas. Y algunos de ellos se van a quedar, es un grupo muy grande y hay de todo, ¿no? La gran mayoría yo creo que va a regresar, sobre todo a medida que pase el tiempo y que la situación en Ceuta, porque la población de Ceuta ha reaccionado también un poco cerrando comercios, cerrando los lugares, las cafeterías y los lugares de reunión, y por tanto cuando llegue la noche no habrá mucho que hacer. Me comentaban, bueno, pues que algunos pues han roto las cañerías de los jardines para tener acceso a agua potable. Pero en general lo normal es que la mayor parte de la gente se vuelva a Marruecos, que es la vía fácil que tiene, donde tendrán una comodidad mejor que la que tengan en Ceuta. Pero habrá gente que se queda,
y a esa gente hay que atenderla, y los servicios públicos de Ceuta, desde luego, estarán completamente sobresaturados. Eso, y por tanto, hay una incomodidad. Justo, además, mañana empezaba la feria de Ceuta, y bueno, pues esto naturalmente le ha creado una crisis muy importante a la ciudad. Y como decíamos antes, lo que está viendo el gobierno marroquí, que sin duda no es ajeno a este movimiento, es cómo reaccionamos y cómo nos enfrentamos a las dificultades que tenemos. Y toma buena nota de ello. Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Gracias de nuevo por atender a la llamada de la tarde de COPE en esta tarde movida. Un placer de nuevo. Buen verano. Pues esa es la última hora. Italia suspende el acuerdo Schengen con España, suspende esta aplicación de este acuerdo que permitía una libre circulación tan solo con el DNI, pues mucho más rápida entre Italia y España, países amigos, países socios. Pues esta suspensión de la aplicación del acuerdo Schengen, hemos escuchado al general, significa que para los que, por ejemplo, lleguen de vacaciones a Italia o por lo que quieran llegan al país, tendrán que ir con su pasaporte en principio y por la fila del aeropuerto no Schengen, es decir, como los países que no estén en este acuerdo, los de fuera de la Unión Europea, por ejemplo, pues tendrán que ir por esa fila, es lo que ha dicho el general. No es un cierre de fronteras, como salió en un inicio, no es un cierre de fronteras, sino una suspensión del acuerdo Schengen. Esa es la última hora por esta crisis migratoria en Ceuta. 60.000 personas han entrado, dice Interior que 48.300 habrían salido ya hacia Marruecos de nuevo, y el saldo que más preocupa y es el más lamentable de todos es el de las 57 muertes y los desaparecidos que están en el mar. Seguimos en la tarde. Escribe a Pilar García Muñiz. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz. Toma que toma. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. Hay muchas formas de empezar el día.
Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero dos claves fundamentales. Pero solo una, para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 7 menos 5 de la tarde, 6 menos 5 en las Islas Canarias. Quedan 5 minutos de esta tarde de COPE. 5 minutos para que llegue la linterna, para seguir con la información. La última hora es la que te contábamos. Italia ha suspendido la aplicación del acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria de Ceuta. Esto significa que ya no es como si fuésemos un país de la Unión Europea en términos de fronteras con Italia. No hay libre circulación. Es decir, todos los españoles que estén en Italia y quieran volver por un aeropuerto o por mar, o todos los españoles que ahora ya vayan a ir a Italia para pasar sus vacaciones, lo mejor es que lleven el pasaporte y que vayan por la fila cuando lleguen al aeropuerto o al puerto, la fila de no Schengen, es decir, como si fuesen un país de fuera de la Unión Europea, porque va a haber muchos controles. Esa es la última hora por la crisis de Ceuta. Y estamos hablando hoy con nuestros oyentes sobre el récord total y mundial de comer sobaos en 8 minutos que ha batido un español, Valentín Carrasco Ferrer, que ha sido proclamado por 4ª vez campeón del mundo de comer sobaos. Esto es increíble también, que haya campeonatos del mundo de todo, ¿no? De todo. 18 sobaos en 8 minutos. Se ha zampado el tipo. Lo hemos conocido hace unos minutos aquí en la tarde. Ha sido fantástico, porque ayer, sin ir más lejos, se cenó 2 pollos. O sea, y ya está. Que es un hombre que tiene un trastorno metabólico, decía, que le permite procesar mejor la comida y no engordar tanto. Carlos Márquez, estamos preguntando a nuestros oyentes toda la tarde, nos llevan contando ese atracón que se han metido. Pues sí, fíjate, cuando este oyente era pequeño, él estaba cenando con su familia en el Hotel Reina Victoria, en Ronda. Él estaba con sus hermanos y sus primos en una mesa, todos cenaron, se pusieron hasta la cencerreta, pero aún les quedaba hueco para pegarse otro atracón. Llegó el metre y dice, bueno, me voy a hartar, ¿no? Y dice mi primo, todavía nos queda un huequecillo, todavía algo que tiene por ahí, algo comeríamos más. El hombre inconsciente dice, pues mira, pues yo tengo ahí los preparos de una paella que tenía para el mediodía, para 4, y me la han dejado ahí colgada, así que de ahí solo tengo que sale el arroz y el agua. Bueno, pues después de cenar nos hincamos la paella. ¿Qué te parece? Esto es digno de Valentín, vamos, que se come los 18 sobaos y se hace falta una paella. Tú sabes que hace años existía la creencia de que comer huevos era malo para el colesterol, ¿no? Pues yo creo que esto se corrigió después del atracón que se pegó este oyente. En una aldea de Asturias, que nos quedamos aislados por una riada de agua que cayó en un hotelito rural y no había más que huevos para comer, y nos liamos ahí a freír huevos y yo me comí, no sé si fueron 8 o 9 huevos de una sentada. ¿Qué te parece? Pues ahí lo llevas. Pues ahí estamos. Hombre, no dicen que los huevos son buenos. Antes decían que subía el colesterol, pero bueno, vamos a pasar del colesterol al ácido úrico, porque este oyente fue militar durante el 2001, cuando en Galicia había que limpiar el chapapote, estuvo allí y el último día pues invitaron a los militares a cenar a un restaurante, y eso de Galicia calidad de, pues efectivamente. Que la cantidad y calidad de comida era descomunal. Perdí la cuenta en la pieza número 78 de marisco, percebes, cigalas, gambas, langostinos, carabineros, pero es que después vino la carne, que además la carne estaba acompañada también por el embutido gallego, pero es que después además había la famosa caimada. Yo no paré de levantarme porque tenía el ácido úrico disparado, tenía que ir al baño a hacer pipí. Imaginaos el atracón. Bueno, me suena. Pues sí, pues me suena, sí, eso es habitual, me suena bastante. Hombre que sí. Gracias, Márquez. A ti siempre. En nada, en 2 minutos llega la linterna de COPE, para seguir ampliando la información de todo lo que está ocurriendo en Ceuta, en ese punto caliente. En las últimas horas han llegado 60.000 migrantes. Dice Interior que ya han regresado a Marruecos 48.500. La última hora es la suspensión del acuerdo Schengen por parte de Italia. Es decir, los españoles que quieran viajar a Italia tendrán que hacerlo como si fuese un país no Schengen, con su pasaporte y con la fila correspondiente de los que no son países de la Unión Europea. Enseguida te lo amplía Rubén Corral en la linterna. Línea editorial. Cadena COPE.
En medio de una crisis diplomática, de seguridad y humanitaria sin precedentes por su magnitud y con una Europa que mira perpleja a España, el presidente Pedro Sánchez ha reconocido en una declaración desde la ciudad autónoma de Ceuta que estamos ante una violación de la integridad territorial de España. Junto a la explicación de una serie de causas que han llevado a esta situación, entre las que ha insistido en el papel de las mafias de tráfico de personas, Sánchez ha subrayado las medidas que el gobierno ha tomado en orden a actuar en lo urgente